Lo que está mal con el abuelo del Uremaster 93. Vivo en el estado de Nueva York. Lo he hecho toda mi vida. Y todo este incidente ocurrió poco después de mi 20º cumpleaños, aproximadamente una semana después para ser exactos. Mientras escribo esto estoy rondando los 31 años, y he reflexionado sobre este incidente muchas veces. Actualmente estoy terminando una carrera en Ciencias de la Tierra, y mi proceso de pensamiento siempre ha sido del tipo analítico, basado en el método. He considerado todas las posibles razones para lo que ocurrió, e incluso las más lógicas no pueden explicar todo lo que vi ese día. Para empezar, crecí en un hogar muy abusivo. No estaba cerca de mi madre, mi padrastro ni mi hermana, y por esa razón me acerqué mucho a mis abuelos maternos. Me criaron prácticamente. Mi abuelo era una persona extremadamente trabajadora. En un momento incluso tenía 3 trabajos a tiempo completo, todo mientras criaba a mi madre y a sus 3 hermanos. También había servido en el ejército durante Vietnam, y era una de las personas más cariñosas que había conocido. Nunca maldecía ni levantaba la voz, nunca tuvo que hacerlo. El hombre imponía respeto de una manera raramente vista. Era el tipo de hombre que, incluso en la jubilación, se levantaba a las 4 a.m. para hacer trabajos de jardinería y tareas domésticas hasta tarde en la noche, sin disminuir el ritmo. Como dije antes, actualmente estoy terminando una carrera. Volví a la universidad durante la pandemia, así que en ese momento estaba algo perdido, en un estado intermedio, sin tener idea de qué dirección quería tomar en mi vida. Mis amigos estaban todos en la universidad o en el ejército, y yo estaba un poco solo. Por alguna razón decidí que quería intentar cazar. Nunca había ido antes y, francamente, estaba aburrido. Así que le pregunté a mi abuelo si me acompañaría. Estaba extremadamente indeciso, pero eventualmente dijo que sí. Le pregunté si todo estaba bien, pero ignoró mi pregunta. Decidí preguntarle a mi abuela en su lugar, por si acaso la caza en esos bosques con rifles sería un problema debido a su servicio militar. Cuando lo mencioné, me miró y dijo: si él dijo que irá, significa que irá. No lo cuestiones. Pero si te dice que hagas algo allí, mejor hazlo. Ninguno de mis abuelos tenía un hueso frío en su cuerpo, pero ambos fueron bastante fríos conmigo sobre esta investigación para ir a cazar. Terminé ignorándolo y esperando a que mi abuelo me diera una hora en la que estuviera libre. Acordamos el fin de semana después de mi cumpleaños, que sería a mediados de agosto. Me llevó al norte, cerca de un antiguo campamento que su abuelo poseía, aproximadamente a 2,5 horas en coche desde donde vivían mis abuelos. Nos divertimos mucho conduciendo hacia allá, riendo y bromeando como solíamos hacer. Nada fuera de lo común, hasta que estábamos a unos 20 minutos del sitio. De repente, mi abuelo se puso muy callado y su actitud entera cambió. Ahora parecía muy tenso, casi enojado o agitado, algo que atribuía a algún tipo de trastorno de estrés postraumático o flashback. Poco después de que noté su cambio, comenzó a detener el camión, y cuando se detuvo lo miré y mi corazón se hundió. Me estaba mirando fijamente con una mirada casi enloquecida en los ojos, y luego habló lentamente y metódicamente diciendo: cuando lleguemos allí, tienes que prometerme que harás lo que yo diga cuando yo diga. No preguntes, no dudes, simplemente hazlo. Cuando comencé a responder, me interrumpió y prácticamente gritó: jura que me escucharás. Ten en cuenta que mi abuelo nunca me había hablado así antes, ni a mí ni a nadie más que yo recordara, y me sorprendió mucho. Simplemente asentí con la cabeza. Puso el camión en marcha de nuevo, y seguimos conduciendo. Unos 15 minutos después, nos detuvimos, bajamos del camión y mi abuelo parecía volver a la normalidad en este punto. Estaba contando chistes y haciendo pequeñas conversaciones. Nos adentramos en el bosque, listos para nuestra cacería. Pasaron horas y vimos y escuchamos muchos animales pequeños y aves, pero ningún juego grande, probablemente porque estábamos haciendo demasiado ruido. Llegamos al sitio relativamente temprano, tal vez alrededor de las 8 a.m., cuando decidimos que regresaríamos. Casi eran las 7 p.m. Fue un día realmente genial en su mayor parte. Claro, no pudimos cazar nada, pero pasar el día en el bosque con el hombre que prácticamente me crió fue divertido y relajante. Eso fue hasta que llegamos a este claro. Era un pequeño claro donde probablemente podrías estacionar 3 o 4 autos uno al lado del otro. Mi abuelo se detuvo y levantó su arma y se encorvó un poco.
y luego pude escucharlo oliendo el aire, inhalándolo literalmente. No tenía idea de qué estaba haciendo ni por qué, pero sabía que era extremadamente extraño verlo así. Dio unos pasos hacia adelante, así que me quedé atrás. Aquí es cuando la historia realmente comienza. Mi abuelo se volvió lentamente hacia mí y me miró, con los dientes al descubierto y respirando pesadamente. Tenía los ojos bien abiertos, las pupilas enormes, y mientras me miraba dijo con voz profunda: «Corre de vuelta al camión ahora». Simplemente me quedé allí confundido, sin moverme en absoluto. En ese momento se había vuelto hacia atrás, sus manos levantadas casi en un gesto como de garra. Había soltado su arma por completo. Luego gritó mirando hacia otro lado: «Te dije que corrieras esta vez». Instantáneamente me di la vuelta y salí corriendo. Nunca había corrido tan rápido en mi vida. Tropecé varias veces y me corté la rodilla bastante mal. Me llevó un tiempo llegar de vuelta al camión, pero lo hice. Y cuando llegué allí, sentía como si ya no pudiera respirar. Me lancé al asiento del pasajero y cerré la puerta de golpe detrás de mí, esperando. En ese momento, mi abuelo tenía 70 años, pero estaba en buena forma para su edad. Sin embargo, definitivamente no podía moverse tan rápido como yo, así que supuse que le llevaría un tiempo regresar al camión. En ese momento, comenzaba a sentirme horriblemente culpable por dejar a mi abuelo allí solo, así que fui a abrir la puerta para volver por él, y ahí fue cuando escuché un fuerte chillido agudo. Sonaba tan alienígena, tan antinatural, y eso fue cuando también vi a mi abuelo corriendo absolutamente fuera del bosque, y quiero decir corriendo como loco, atravesando la maleza como si ni siquiera estuviera allí. Cargó alrededor del camión hacia el lado del conductor, y prácticamente se lanzó hacia adentro. Cuando lo miré estaba magullado y sangrando. Todavía mostraba los dientes como un animal agitado y respiraba con fuerza. Casi parecía más grande, como más musculoso, como menos un anciano, y más como una versión más joven y más fuerte de sí mismo. Tal vez fuera la adrenalina, no lo sé. Tal vez solo estaba viendo cosas. Antes de que pudiera preguntarle qué diablos había pasado, retrocedió y salimos de allí. Se negó a hablar conmigo durante todo el viaje de vuelta a casa. Cuando finalmente llegamos al garaje, esperó a que la puerta del garaje se cerrara y me miró completamente exhausto. Le sacudí la cabeza y le dije: «¿Qué diablos?». Entonces dijo, y recuerdo esto claramente, palabra por palabra: «Hay cosas por ahí de las que la gente no está al tanto, cosas que existen principalmente en leyendas e historias, y todas las leyendas tienen algo de verdad». Luego me dio una sonrisa débil pero cálida, me dio una palmada en el hombro y dijo: «No me pidas que te lleve a cazar de nuevo. Soy demasiado viejo, y no le cuentes a tu abuela lo que pasó hoy». Y eso fue todo. Nunca le conté la historia a nadie, ni siquiera a mi esposa, y no planeo hacerlo. Solo lo enviaré aquí a este canal bajo un nombre de usuario, para desahogarme, y ustedes pueden hacer con ello lo que quieran. Soy un chico de 20 años de una zona rural de Carolina del Sur, en la región de Low Country. No daré un lugar exacto por razones obvias, pero les diré que toda mi familia es de aquí. Actualmente vivo en un pequeño pueblo no muy lejos de donde soy originario. Para resumir, mi tío, primos y tía todavía viven en casa, mientras que mi madre, mis hermanos, mi padrastro y yo vivimos en este pequeño pueblo cercano. Crecí cazando y pescando, principalmente pescando, mientras que otros miembros de mi familia principalmente cazaban. Actualmente estoy escribiendo esta historia el 10 de mayo de 2024, y solo han pasado unos 6 meses desde este encuentro espeluznante. Tuve un par de experiencias, la primera no fue tan mala, pero la segunda fue muy aterradora, así que es la que quiero contar. Siempre había oído hablar del fenómeno de la parálisis del sueño, pero nunca realmente creí en ello. Creo en los espíritus y los fantasmas, pero por alguna razón nunca en algo como la parálisis del sueño. Cuando escuché que las personas podrían despertar y no poder moverse, y a menudo ver figuras, no le di mucha importancia. Tal vez solo eran pesadillas vívidas, pero luego me sucedió a mí una noche hace unos 6 a 8 meses. Estaba en mi cama, quedándome dormido porque por supuesto tenía que trabajar al día siguiente. Un pequeño detalle: mi hermano y yo compartimos habitación en la casa familiar. De todos modos, me quedé dormido con todo apagado en la habitación. De repente me desperté algún tiempo después con un fuerte zumbido en los oídos.
Pensé que era mi alarma o algo así, así que abrí los ojos y traté de mirar mi teléfono, pero no pude. De hecho, no podía moverme en absoluto. Empecé a entrar en pánico. Ni siquiera podía hablar, solo podía mirar alrededor. Miré a mi hermano mientras dormía, y mientras me desesperaba pensaba cómo no escucha ese zumbido. En este punto me sentía paralizado y de alguna manera logré mover la punta de mi dedo y pude salir de eso. Todavía quería gritar y llorar, pero por alguna razón decidí no hacerlo. Estaba demasiado sorprendido por la experiencia para ser honesto. Le conté a mi hermana sobre ello, y ella supo inmediatamente qué era. No quería despertar a nadie, así que simplemente volví a la cama. No pasó nada después de eso durante un tiempo. Avancemos un par de meses más tarde. Era temporada de caza en Carolina del Sur. Para aquellos que no lo saben, en nuestra zona de caza, la temporada de caza con rifle comienza el 15 de agosto y termina el 1 de enero. Era como noviembre, supongo, y mi primo y yo íbamos de caza a las tierras de mi tío, donde crecí. Planeamos levantarnos temprano, antes del amanecer, alrededor de las 5 a.m., para estar listos cuando los ciervos comenzaran a salir. No soy una persona de la mañana, al menos no tan temprano, a menos que sea para cazar o pescar, entonces estoy listo para ir. Ese día nos levantamos temprano y nos pusimos nuestras ropas de caza. Fui a buscar nuestras armas y luego discutimos qué puesto queríamos tomar. Había 4 en total y solo 2 de nosotros cazando ese día. Elegí tomar el puesto de la fila central, que es como lo llamamos, porque está básicamente en el medio de la zona de caza. Así que empezamos a caminar por el bosque. Pronto él se separa para ir a su puesto y luego yo voy al mío. Eran las 5:30 a.m. en ese momento y estoy seguro de que ambos todavía estábamos cansados. Llego a mi puesto, pongo mi arma a un lado y básicamente espero que salga la luz del día. Saco mi teléfono y reviso las redes sociales con el sonido y el brillo bajos. Apoyo mi cabeza hacia un lado en el puesto de caza, cansado pero no lo suficiente como para quedarme dormido. Cierro los ojos por un momento cuando, de repente, escucho este sonido. Tenía los ojos cerrados, pero les digo que no estaba dormido. No estaba lejos del sueño, pero definitivamente estaba lo suficientemente despierto como para saber lo que estaba pasando. Así que no le di importancia, pensando que era el perro de mi tío, porque a veces volvía por el sendero de caza. Pero no era como un perro corriendo por el bosque, no. Este sonido era más humano, ¿saben a lo que me refiero? Tal vez soy solo yo, pero los animales tienden a no hacer tanto ruido como las personas caminando descuidadamente por el bosque. Aún estaba tratando de no pensar demasiado en ello hasta que escuché lo que parecía ser un niño cantando. Escuché atentamente tratando de averiguar qué estaba cantando, pero realmente no pude decirlo. Pero pude decir que definitivamente estaba cantando algo. En este punto ni siquiera quería abrir los ojos porque estaba tan asustado de escuchar a un niño cantar mientras todavía estaba oscuro en el bosque. No quería nada de eso. Me habría bajado del puesto de caza y me habría ido. Pero en ese momento me sentía más seguro dentro de él. Lo escuché caminar por las hojas en el suelo, acercándose al punto en que estaba justo detrás de mi puesto de caza, y de repente se detuvo. Pensaba, ¿qué demonios está pasando? No hay forma de que esto esté sucediendo de verdad. Debo estar soñando. Pasaron un par de minutos y vuelvo a escuchar los pasos, pero esta vez venían por las escaleras del puesto de caza. El puesto de caza está a unos 6 metros de altura con una escalera incorporada para entrar. Solo escuché a este supuesto niño subiendo lentamente mi escalera y ya no estaba cantando. En este punto, estaba a punto de tener un ataque al corazón. Pensé para mí mismo, tengo un arma, pero si esto es un fantasma, eso no servirá de nada. Finalmente lo escuché, o lo que sea que fuera, llegar al último escalón, como si estuviera justo al otro lado de mí con la pared del puesto de caza bloqueándolo. Mantuve los ojos cerrados esperando estar en realidad soñando. Sé que esto puede sonar irreal, pero les juro que de la nada una voz de niño llegó justo a mi oído, diciendo algo muy rápido, como si estuviera justo a mi lado susurrándome al oído. Lo que sea que dijo fue tan rápido que no pude entender ni una palabra. Salí de lo que sea que fuera ese trance, y todo se detuvo. Todavía me quedé en el puesto de caza hasta que terminó la cacería. Ni mi primo ni yo conseguimos nada. Le conté sobre ello, pero básicamente toda mi familia, excepto mi tío, porque sabía que solo se reiría de mí. Pero todos los demás, en su mayoría, parecieron creer mi historia, aunque no la tomaron tan en serio como yo.
No puedo culparlos realmente. Nadie sabe lo aterrador que puede ser una experiencia así a menos que les suceda a ellos. Aún salgo de casa estos días, no voy a dejar que algo así me asuste para siempre. Pero definitivamente me sacudió. Siempre me pregunto, ¿fue parálisis del sueño? No creo que estuviera dormido. ¿Estaba en algún tipo de trance? ¿O podría haber sido simplemente un fantasma? Todavía me pregunto qué me dijo. No tengo una buena explicación. Aunque nunca fui dañado por ninguno de estos eventos, no se los deseo a nadie. Simplemente es espeluznante. Este incidente ocurrió en 2022 y todavía mis recuerdos están un poco borrosos. Algunas cosas no las recuerdo, pero trataré de explicarlo lo mejor posible. Mis amigos y yo, los llamaré Cole, Jackson, Aaron, Maddie y Hudson, nos encontramos cada año a unos pocos kilómetros en un bosque cerca de nuestra ciudad y acampamos allí durante 2 o 3 noches. Cuando éramos más jóvenes, construimos 2 casas de troncos pequeñas de 2 pisos por separado. Siempre jugábamos allí y nos relajábamos. No habíamos estado allí en un tiempo debido a la escuela, así que estaba un poco abandonado, pero aún estaba en buenas condiciones. Solo había un poco de vegetación creciendo alrededor. Cuando llegamos allí, notamos primero un olor nauseabundo flotando en el aire. Olía bien a un cuerpo muerto. Buscamos en la zona y unos minutos después, Maddie jadeó. Estaba preocupado, así que fui rápidamente y allí, tirado en el suelo, había un ciervo muerto, pero no era tu típico cadáver de ciervo. Este parecía haber sido torturado o algo así. Sus extremidades estaban arrancadas y metidas en su garganta. Le dije al resto de mis amigos que vinieran a verlo y todos estábamos congelados de shock por lo que estábamos viendo. Después de un rato tomamos la arriesgada decisión de quitarlo llevándolo al lago cercano para sacarlo de la vista. Aún así, después de eso, todos estábamos nerviosos. Empezamos a idear teorías sobre lo que le podría haber pasado. Jackson sugirió que fue un oso o algo así, pero ningún oso hace eso a su presa, al menos que yo sepa. Todos estábamos un poco asustados esa noche, pero la atmósfera cambió más tarde esa noche cuando estábamos sentados alrededor de la fogata tomando algunas cervezas y hamburguesas. Todos estábamos un poco mareados y comenzamos a compartir historias de miedo. Cole nos habló sobre el Wendigo, un supuesto imitador y presunto cambiaformas que puede atraer a la gente llamándola por su nombre, o pidiendo ayuda con las voces de seres queridos. Todos éramos escépticos acerca de la idea, ya que solo era una leyenda, pero Cole trató de insistir en que era verdad. Nos encogimos de hombros y seguimos pasando el rato hasta que todos nos cansamos y nos dirigimos a la cama. Montamos el campamento en las 2 estructuras de madera que habíamos limpiado unas horas antes. Nos quedamos despiertos hablando durante unos minutos antes de que todos nos durmiéramos borrachos. Nos despertamos alrededor de las 4 a.m., para el día que teníamos por delante. Nos preparamos para una caminata y nos dirigimos por un sendero que siempre tomábamos de niños. Era un poco espeluznante porque nunca caminábamos por ese sendero de noche. Unos minutos después de comenzar la caminata, Jackson dijo que necesitaba usar el baño. Hudson se ofreció a ir con él, pero él dijo que nos alcanzaría en unos minutos. Nos separamos, hablando sobre la escuela, la política y demás. De repente, Jackson emergió del bosque y lo saludamos, pero rápidamente notamos algo extraño. Jackson parecía un poco más delgado que antes. Jackson tenía una pequeña panza de cerveza, para darles un contexto, pero por alguna razón, se veía más en forma. Pensé que estaba alucinando, tal vez mis ojos me estaban engañando en la oscuridad. Jackson dijo que había terminado rápidamente y nosotros dijimos, «Ok». Comenzamos a caminar de nuevo por unos 2 minutos, continuando hablando, pero por alguna razón, Jackson permaneció callado después de eso. Siguió mirando hacia adelante en el sendero. «Mi teléfono sonó en algún momento», decía Jackson. «Eso es espeluznante», pensé, y curiosamente contesté, «Oye, hombre, creo que me perdí. ¿Dónde están ustedes?» Me detuve confundido. Los demás se detuvieron también, preocupados por mi expresión. «Jackson, te puedo ver justo aquí. ¿De qué estás hablando? Ni siquiera te alcancé aún». Todos miramos lentamente a Jackson y para entonces él estaba sonriendo. Simplemente se fue caminando hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles. Y tan pronto como ya no pudimos verlo, vino un grito desde la misma dirección. El resto de nosotros corrimos dispersándonos por el bosque.
Rápidamente me encontré en un claro iluminado solo por la luz de la luna. Allí encontré a Aaron. Él corrió pasando por mí, pero mientras lo hacía, vi algo a 4 patas persiguiéndolo. Corrí en la dirección opuesta. Escuché conmoción por todas partes. Regresé corriendo a donde creía que estaba el campamento. Se sintió como una eternidad, pero finalmente llegué de regreso. Tomé un poco de agua en un loco pánico antes de que finalmente Cole nos llamara en un grupo de chat. Yo y el resto de mis amigos respondimos excepto Hudson y Aaron. Todos sonaban sin aliento. Desde el lado de Cole pude escuchar más gritos. Hudson envió un mensaje de texto al grupo en un momento diciendo que pensaba que lo estaban observando. Dijo que vio lo que pasó después de que me fui. Aparentemente, Aaron tropezó y algo vino tras ella. Le dije a todos que estaba de regreso en el campamento y que se reunieran allí. Nos quedamos en la llamada. En un momento, Hudson comenzó a hablar sobre cómo podría morir y luego colgó. Mi estómago estaba destrozado por lo preocupado y aterrorizado que estaba, pero uno por uno todos comenzaron a llegar al campamento. Hudson y Aaron también llegaron. Todos tenían su propia historia que contar. Jackson dijo que escuchó los gritos. Cole dijo que después de que nos separamos, la criatura lo persiguió durante 1 minuto antes de ir tras Hudson. Dijo que vio a la criatura persiguiendo a Cole desde detrás de una de las estructuras antes de que esa cosa lo persiguiera a él, antes de ir tras Aaron. Maddie dijo que lo vio, pero no la persiguió. Hudson aparentemente tenía un corte profundo en el brazo y dijo que esa cosa lo alcanzó y le hizo eso. Empacamos rápidamente y nos fuimos, llamando a la policía en nuestro camino. No hemos vuelto desde entonces. Una parte de mí dice que si vuelvo allí, definitivamente me pasará algo malo. Es 2024 y todavía no hemos vuelto. Mis amigos y yo mantenemos el contacto, pero esos bosques en particular están prohibidos. Cuando tenía 8 años, solía acampar en mi pequeño patio trasero todas las noches durante el verano. Aunque ahora tengo 21 años, todavía recuerdo esto como si fuera ayer. Para proporcionar un poco de contexto, mi familia tenía una tienda de campaña para 4 personas que mi hermano y yo podíamos montar para dormir, ya sea en el patio trasero o en nuestro salón. Ese verano en particular, mi hermano no estaba interesado en pasar tiempo conmigo, probablemente porque había llegado a la edad en que se consideraba poco cool pasar tiempo con tu hermana pequeña. El patio trasero podía albergar la tienda de campaña, con aproximadamente 1 metro de espacio entre uno de los lados y otros 2 metros entre el otro lado y la casa. El área había sido transformada recientemente de tierras de cultivo a una zona residencial, apenas unos 15 años atrás, por lo que aún había parches de bosque nativo alrededor. En el pequeño país de Nueva Zelanda, en las islas principales, lo único de lo que debes cuidarte es de la araña venenosa, que es increíblemente rara, y la última muerte por su picadura fue en 1923. Era seguro dejar la puerta trasera sin llave, ya que no había mucha gente alrededor y todos conocíamos a los vecinos. La historia comienza conmigo decidiendo impulsivamente que quería dormir afuera. Lo había hecho la noche anterior, así que la tienda de campaña seguía montada con todo lo que necesitaba. Me metí en la tienda con una linterna y algunos bocadillos, y salté sobre el colchón inflable poniendo la manta delgada sobre mí. Hacía demasiado calor para un saco de dormir. Me quedé dormido justo cuando el sol se estaba poniendo, ya que aún tenía 1 hora de acostarme alrededor de las 7 p.m. Desafortunadamente, mi sueño no duró mucho. Me despertaron pasos pesados bipedales que rodeaban la tienda en la más completa oscuridad. No tenía nada para poder saber la hora, así que no tenía ni idea de la hora exacta, pero pude darme cuenta de que todas las luces de la casa estaban apagadas, lo que significaba que ya eran más de las 11 p.m. Pensé que tal vez era mi hermano jugándome una broma, ya que solíamos hacerlo. Pronto me di cuenta de que los pasos eran demasiado fuertes y pesados para ser él. Luego concluí que debía ser mi papá. Sin embargo, mi papá nunca había hecho algo así antes, así que todavía estaba confundido. Luego decidí llamar a mi papá. Lo hice lo suficientemente fuerte para que pudiera escucharme, pero en lugar de escuchar su voz familiar, escuché un gruñido primitivo, un sonido que me persigue hasta el día de hoy. Agarré mi osito de peluche y lo abracé contra mi pecho, temblando. Ningún humano podría hacer ese sonido. Lloré en silencio mientras escuchaba a esa cosa afuera rascando el costado de mi tienda.
Los gruñidos eran como los de un gorila, si es que uno hubiera sido poseído por una entidad demoníaca. El profundo gruñido y a veces incluso risa rodeaban la tienda. La criatura rasguñaba los lados mientras avanzaba. Se sintió como una eternidad en mi mente, pero estoy seguro de que solo duró unos minutos, después de lo cual todo quedó en silencio. Los ululeos del búho que me rodeaba por la propiedad ya no estaban, y los croaks de las ranas en el arroyo cercano también cesaron. Todos los sonidos nocturnos normales habían desaparecido. Por alguna razón pensé que estaba a salvo y respiré hondo, pero tan pronto como lo hice, algo golpeó el costado de mi tienda. Por la mañana descubriría que era una roca, pero en ese momento no tenía idea. Pero escuché más y más cosas golpear la tienda, que resultaron ser piedras ásperas. Seguí conteniendo la respiración, temblando más y más mientras continuaban arrojándome cosas, o mejor dicho, a la tienda. Estaba demasiado asustado como para llorar. De repente, tan rápido como comenzó, el ataque se detuvo. Hubo de nuevo un silencio absoluto por un rato, antes de que de repente la risa, o lo que sonaba como una risa, de esa criatura interrumpiera la paz. Comenzó a correr más cerca a medida que los pasos y la risa se volvían más fuertes. Levanté la manta sobre mi cabeza y abracé a mi osito de peluche tan fuerte que me costaba respirar. Los pasos se detuvieron, y la risa se volvió más silenciosa, pero luego vi la cremallera en la parte delantera de la tienda comenzando a abrirse. En ese momento recordé mi linterna. La agarré sentándome y empujando mi espalda contra el lado opuesto de la tienda. Escuché que se bajaba la tela, lo que significaba que la puerta se estaba abriendo. Encendí la luz con puro terror, apuntándola directamente a la puerta que ahora estaba abierta. La risa se detuvo y miré un rostro iluminado por mi luz. Sus ojos eran como pozos de oscuridad interminables, y la cara era demasiado inquietantemente parecida a la de un humano. Lo vi levantar un brazo grande y peludo que sostenía una roca afilada, usándola para perforar mi colchón de aire. Grité y luego colocó ambos brazos dentro de la tienda, mirándome como si fuera comida. Escuché los sonidos inconfundibles de mi padre corriendo por las escaleras dentro de la casa, lo que hizo que la criatura se congelara, luego se escabulló. Mi papá encontró la roca rodeando la tienda y luego me encontró temblando dentro. Miró el colchón de aire desinflado, y simplemente me recogió y me llevó de vuelta adentro para dormir con él y mi mamá el resto de la noche. A la mañana siguiente todavía estaba aterrorizado, pero él trató de decirme que era solo un possum y que no había cerrado bien la tienda, por lo que se metió adentro. Mencioné las rocas cuando las vi rodeando la tienda, y frunció el ceño diciendo que tal vez no recordaba haberlas puesto allí. Me gustaba coleccionar rocas al azar, así que era creíble que pudiera haberlas puesto allí. Pero créanme, no lo hice. Decidí finalmente hablar sobre este encuentro después de escuchar muchos episodios de este podcast. La única otra persona a la que le mencioné esto fue a mi hermano, quien dijo que también había visto a la criatura, pero solo lo admitió hace unas semanas. Dijo que esa fue la razón por la que se negó a dormir afuera. Ahora sé que esta criatura era un Mohau Man, un criptido de Nueva Zelanda que se alimenta de personas y las asusta en su territorio. Probablemente hubiera sido su comida si mi padre no hubiera escuchado mi grito esa noche. Desde este evento, me niego a ir de camping. Espero que esto sirva como un recordatorio de que incluso los lugares más pequeños tienen sus criptidos y cosas que la ciencia simplemente no puede explicar. Recuerdo que siempre veía cosas paranormales mientras crecía, y esta sería una de las últimas. Debía tener unos 15 o 16 años, viviendo en una ciudad popular, y debido a eso, no pensé que algo así podría suceder, pero estoy bastante segura de lo que vi esa noche. Quizás el lugar no importa realmente, sé que lo que vi no era humano. Era tarde una noche, me desperté necesitando usar el baño. Tenía la costumbre de mirar hacia la sala de estar por la noche tratando de asustarme a mí misma. Siempre me interesó lo paranormal, así que era una especie de emoción. Además, ¿cómo no hacerlo? El pasillo abierto permite ver directamente a la sala de estar y la curiosidad siempre me impulsaba a mirar. De todos modos, esa noche tuve el susto que inconscientemente estaba buscando. Salí del baño después de terminar y eché otro vistazo a la sala de estar, y allí vi muy claramente un par de ojos mirándome en la oscuridad.
No eran ojos humanos, eran ojos brillantes y relucientes. Lo que sea que estuviera sentado en el sofá, estaba en una posición fetal agachada con el cuerpo girado hacia mí, pero la cabeza estaba girada para mirar. Creo que me escuchó cuando salí por primera vez de la habitación para ir al baño. Pude verlo bien y cómo se veía. La luz de la cocina en mi apartamento hacía que fuera fácil verlo, y esa imagen se grabó en mi mente. Sus ojos reflejaban esta luz muy brillante en comparación con la poca luz que realmente le llegaba desde la cocina. Su cuerpo era bastante pálido y parecía humano en forma, pero definitivamente no lo era. No tenía cabello y estaba desnudo y delgado. Parecía que si se levantara sería bastante alto, tal vez 1,80 m y algo de altura. No me quedé paralizada, pero sí miré fijamente. Miré a esta cosa mientras me observaba entrar en la habitación y cerrar mi puerta. Realmente no sabía cómo sentirme, pero no tenía miedo, estaba en shock. Mientras me acostaba pensaba para mí misma, ¿qué acabo de ver? ¿Era real? En ese momento estaba completamente despierta, así que sabía que lo era y, aún así por alguna razón no estaba asustada. Más bien preocupada pensando si iba a hacerle algo a mi familia. Sabía que no debía salir a comprobarlo. En su lugar, lo ignoré. Pretendí que no había pasado y volví a dormir. A la mañana siguiente no había señales de que hubiera estado allí. No sé por qué fui yo quien tuvo que verlo. No estoy segura de cómo entró o cómo salió, pero sé que nunca olvidaré este encuentro. Esto es algo que me sucedió hace unos años. Estaba cazando en la propiedad de mi padre en la rural West Virginia. Es un extenso terreno, principalmente denso bosque con algunos acantilados empinados y cuevas profundas dispersas por todas partes. Había estado cazando allí desde que era niño. Pensé que conocía esos bosques como la palma de mi mano, pero resulta que había algo allí que nunca podría haber imaginado. Comenzó con pequeñas cosas. Empecé a escuchar sonidos extraños por la noche, llantos extraños que no sonaban del todo como ningún animal que reconociera. Lo atribuí a los sonidos habituales del bosque, tal vez un coyote o un león de montaña que pasaba por allí. Pero luego empecé a encontrar cosas, animales medio enterrados, restos de ciervos y conejos que parecían haber sido desgarrados pero nunca completamente devorados. Fue inquietante, pero de nuevo supuse que debía de ser algún depredador marcando su territorio. Una tarde justo antes del anochecer, vi algo que me heló la sangre. Estaba apostado en mi puesto en un árbol, escudriñando la maleza en busca de signos de movimiento cuando capté el leve destello de algo pálido. Al principio parecía humano. Se movía entre los árboles. Pensé que debía de ser otro cazador, tal vez alguien que estaba allí ilegalmente. Pero cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que esa cosa se movía de manera extraña. No estaba corriendo ni caminando. Estaba reptando y arrastrándose de una manera que nunca había visto a una persona hacer. Era difícil distinguir los detalles en la luz que se desvanecía, pero lo que podía ver era suficiente para hacer que se me pusiera la piel de gallina. Como dije, la cosa tenía una forma vagamente humana, pero sus extremidades eran muy largas y delgadas, su cuerpo demasiado delgado, demasiado senil, y la forma en que se movía se asemejaba más a una araña, que se deslizaba sobre troncos caídos y por los lados de los árboles con esta terrible gracia, a la vez natural y antinatural. Me quedé allí, congelado, apenas atreviéndome a respirar mientras observaba cómo esa cosa se arrastraba entre los matorrales. Se detuvo por un momento, girando la cabeza en mi dirección, y juro que vi un destello de ojos pálidos, sin pupila, mirándome fijamente. Luego, tan rápido como una sombra, desapareció en la oscuridad cada vez más profunda del bosque. Al principio no le conté a nadie lo que había visto, seguro de que la gente no me creería. Probablemente dirían que estaba viendo cosas o que estaba confundiendo algo por otra cosa. Ni siquiera yo podía entender completamente lo que había visto, pero sí investigué. Escarbé en viejas leyendas y folclore. Fue entonces cuando encontré historias similares del rastreador. Según ellas, el rastreador es una criatura que ha estado acechando estos bosques y otros bosques alrededor del país durante generaciones. Algunos dicen que es un demonio, otros un fantasma o un espíritu retorcido de la naturaleza, pero describen básicamente lo mismo. Un humanoide demacrado y pálido que se mueve con una agilidad inhumana y espeluznante, acechando los bosques y cazando animales no advertidos, y supuestamente a veces incluso a personas.
Cuanto más leía al respecto, más inquieto me sentía. Las historias eran demasiado similares a la mía, demasiado consistentes a lo largo de décadas de avistamientos y encuentros. Comencé a preguntarme si tal vez había algo de verdad en ello. Tal vez lo que había visto arrastrándose entre los árboles esa tarde era más que solo un truco de mi mente o de la luz. Seguí cazando en la tierra de mi padre, pero ahora era más cauteloso, siempre atento a un destello de piel pálida o al crujir de las largas y delgadas extremidades. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a ver al rastreador. Esta vez lo avisté en el borde de un claro, agazapado sobre los restos medio comidos de lo que parecía ser un ciervo. Levantó la vista cuando me acerqué, con ojos lechosos clavados en mí, y luego emitió un sonido que me erizó el vello de la nuca, un agudo gemido que resonó entre los árboles como un banshee. Levanté mi rifle con las manos temblando apuntándole, pero antes de que pudiera disparar, el rastreador se escabulló. Pronto ya no pude verlo entre las sombras del bosque. En ese momento, tuve esta realización. Esta criatura no era algo solo sobrenatural, sino algo que vivía en estos bosques, algo natural para ellos. Espero que tenga sentido. Comencé a pasar más tiempo allí. Instalé cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. Intenté recopilar alguna prueba de la existencia del rastreador, pero, como suele suceder con estas cosas, no encontré nada. Nunca volví a ver al rastreador después de eso. Creo que todavía podía escucharlo de vez en cuando, pero no podía estar seguro. Hasta el día de hoy, no me he quitado la sensación de que había rozado algo extraordinario. Hoy en día, mi obsesión ha disminuido. No paso tanto tiempo en los bosques y me he centrado en cosas normales como solía hacer. Pueden descartar mi historia como otra simple leyenda urbana. Tal vez eso es todo lo que fue en última instancia. Pero sí sé que lo que vi allí en esos bosques era real. Me encontraba mientras estábamos solos. Tengo un amigo llamado Félix. Hace unos años tuvimos una pijamada juntos y durante ella ocurrió algo. Nuestros padres son grandes amigos, así que acordaron que tuviéramos una pijamada en su casa. Aunque cuando se lo conté a mis otros amigos estaban un poco escépticos, ya que soy una chica y Félix es un chico. Teníamos 13 años y nunca tuvimos esas intenciones. Sus padres no estaban y éramos solo nosotros, su hermano mayor y el amigo de su hermano, ambos de 17 años en ese momento. Su hermano mayor, Bastión, y su amigo Lucas, nos dijeron que nos cuidarían para que no hiciéramos nada malo. Mirando hacia atrás ahora, definitivamente no éramos la razón de todo esto. La casa de Félix y Bastión era bastante grande. Tenía 2 pisos y un sótano debajo. La casa también estaba rodeada de bosques. La habitación en la que nos quedamos estaba en el piso más alto. En realidad era la habitación de Bastión, ya que la habitación de Félix estaba en el sótano y simplemente me negué a dormir allí, ya que odiaba el sótano. Nunca se sabe qué acecha en la oscuridad. Oye, Finn, ¿te gusta Rápido y Furioso?, preguntó Lucas después de que todos nos acomodamos en la cama y teníamos 2 colchones de aire en el suelo para mí y Félix. Lucas nunca me llamaba por mi nombre completo. Dijo que pensaba que Finn era más lindo. Sí, me gusta, respondí. Sí, exclamó Lucas, y no creo que haya visto a alguien poner una película tan rápido. Una película más tarde, Bastión mencionó que tenía hambre. Dijo que ordenaría algo para comer y preguntó qué queríamos. ¿Podemos pedir pizza?, preguntó Félix medio dormido mientras se frotaba los ojos. Claro, belleza durmiente, se rió Bastión. Unos minutos después terminó su pedido y nos dijo que él y Lucas irían a buscar la pizza. Muy bien, ustedes dos, ya saben lo que tienen que hacer. No abran la puerta a extraños, no incendien la casa, bla bla bla, bromeó Lucas mientras salían de la habitación. Oye, Finn, dijo Félix a mi lado con una voz muy cansada. ¿Puedes quedarte despierta mientras tomo una siesta? Eso básicamente significaba, ¿puedes vigilar mientras duermo porque tengo miedo de que pase algo? Sí, claro, respondí. Pronto escuché ligeros ronquidos a mi lado, así que puse un programa de televisión y me relajé. Normalmente tomaría alrededor de 1 hora y media para que los chicos fueran a buscar la pizza y regresaran todos juntos, así que me sorprendió cuando comencé a escuchar golpes en la puerta de entrada desde la ventana de la habitación. Desde allí se podía ver la puerta principal. Estaba a punto de bajar las escaleras para abrir la puerta, pero luego me di cuenta de una cosa. Los chicos tenían una llave.
No tendrían que golpear. Luego escuché una voz que no sonaba del todo como Lucas, pero lo intentaba. Finn, abre la puerta. No podía ser él. Nunca me llamaba por mi nombre completo, ni siquiera cuando estaba enojado. Me quedé paralizada y contuve la respiración. Lo único que se podía escuchar entonces eran los ligeros ronquidos de Félix y alguien afuera llamándome. «Vamos, soy yo, soy Lucas», insistía la voz. Estaba asustada pero también enojada. Estaba asustada por razones obvias, pero la ira provenía del hecho de que alguien estaba tratando de imitar a un buen amigo mío. Pero luego vino una nueva voz, una que no esperaba. «Cariño, somos nosotros. Hemos venido a recogerte». Mi madre. ¿Qué demonios pensé? Escuché la voz de nuevo pidiéndome que abriera la puerta. Luego la misma solicitud, esta vez desde la voz de Lucas. ¿Significaba eso que había dos entidades afuera? ¿Dos personas tratando de entrar imitando las voces de mis seres queridos? Pero las voces eran extrañamente similares. ¿Eran siquiera humanos? De repente, escuché a Félix despertarse. Corrí hacia él. También escuchó las voces. Me apresuré a cubrirle la boca para callarlo. No quería que respondiera. Solo me miró con ojos azules muy abiertos, como si tratara de preguntarme qué diablos estaba pasando. Puse un dedo en mi boca, haciéndole señas para que se quedara callado, y asintió. Retiré mi mano y él susurró en voz baja. ¿Quién demonios es ese? ¿Por qué están tratando tan fuerte de sonar como Lucas y tu mamá? Respondí. No te asustes, no lo sé. De repente comenzamos a escuchar rasguños en la puerta. Me levanté lentamente y cuando digo muy lentamente me acerqué a la ventana. Fue entonces cuando los vi. 3 figuras en la puerta principal. Solo podía ver partes y siluetas ya que estaba muy oscuro, pero la luz que emitía la luz del porche ayudaba un poco. Todos eran bastante altos, y cada uno tenía brazos que parecían demasiado largos para sus cuerpos. No podía ver sus caras, pero parecían no haber comido durante mucho tiempo. Simplemente se veían mal, y definitivamente no eran mi mamá, ni Lucas, ni Bastion. Estaba tan aterrada y confundida. Me quedé congelada allí. Susurré. Félix, llama a tu hermano ahora mismo, pero hazlo en silencio. Hizo lo que le dije y comencé a retroceder cautelosamente hacia la cama donde habíamos estado felizmente sentados y riendo solo 1 hora antes. Félix, escuché la voz de Bastion responder. Él no tenía idea de lo que estaba sucediendo en su propia casa. Quiero decir, ¿cómo podría saberlo? Tomé el teléfono y susurré con voz temblorosa. Bastion, hay alguien o algo afuera. Están fingiendo ser Lucas y mi mamá. Están tratando de entrar. Estaba al borde de las lágrimas. Finn, muéstrame, dijo él. Me levanté de nuevo y fui a la ventana. Giré la cámara y la apunté afuera. Escuché cómo inhalaba bruscamente. Volví y me senté junto a Félix, quien ahora estaba bajo una manta. Me metí debajo con él y comencé a llorar en silencio. Está bien, escucha. Estamos en camino a casa. Estaremos allí en 15 minutos. Mantente tranquila y mantén las puertas cerradas. Después de los 15 minutos más largos de mi vida, escuché un auto estacionarse en la entrada. Luego escuché la puerta desbloquearse y cuando vi a Bastion y Lucas, me puse tan feliz. Bastion llamó a sus padres diciéndoles que había tenido un ataque de pánico, por supuesto, mintió. Acordamos que probablemente era mejor no decirle a nadie lo que había pasado. Como máximo, simplemente vimos una película de miedo y nos asustamos. Pero sé lo que experimentamos, no creo que jamás olvide esas voces, y de... He estado viendo, escuchando y sintiendo cosas desde que tengo memoria. El primer recuerdo que tengo de algo paranormal es de mi amigo imaginario. Cuando crecía tenía a mi hermana menor, que solo tiene 2 años menos que yo. Pero como cualquiera con hermanos sabe, a veces ambos no quieren jugar afuera o hacer lo que el otro está haciendo. Así que cuando eso sucedía, yo jugaba con mi amiga, una amiga a la que llamaba Mary. Al principio, mis padres no pensaban nada sobre Mary, solo que tenía una imaginación activa como todos los niños. Jugaría a las traes, correría por los bosques e incluso tendría fiestas de té con Mary. Para mí, ella era solo otra niña que quería un amigo. Un día de septiembre de 1998, mi yo de 7 años decidió que quería construir una fortaleza. Mary y yo construimos una fortaleza usando las mantas mías, de mi hermana e incluso la manta de la cama de mis padres. Era enorme,
y recuerdo que jugábamos allí todo el día, incluso mi hermana se unió a nosotros en un momento. Mi hermana no podía ver a Mary, y muchas veces eso me molestaba, pero Mary siempre me decía que estaba allí porque sabía que la necesitaba. Sonreía y seguía jugando sin pensar mucho en ello. Una noche, poco después de la fortaleza, estaba acostada en mi cama. Mi hermana y yo compartíamos habitación en ese momento, así que mi cama estaba a un lado de la ventana, mientras que la de ella estaba al otro lado. Desde mi cama podía mirar hacia la habitación de mis padres, y si la puerta de su habitación estaba abierta, podía ver la sala de estar justo después de la puerta principal. Recuerdo estar adormilada y cerrar los ojos después de que mi papá nos leyera un cuento. No sé cuánto tiempo dormí antes de despertarme de nuevo, solo recuerdo despertarme. Era tarde y todavía estaba oscuro. Me quedé despierta cuando comencé a escuchar pasos. Mi mamá era enfermera de turno de noche en ese momento, así que asumí primero que se había despertado para ir al baño o tomar agua, o tal vez para prepararse para trabajar. Me senté para mirar cuando mi respiración se me quedó atrapada en la garganta. Parada en la puerta de mis padres había una figura alta y brumosa. Parecía femenina, pero no podía ver la cara, solo un contorno. Me acosté de nuevo. Lancé la manta sobre mi cabeza como cualquier niño y comencé a llorar en silencio. Los pocos días antes de que construyera mi fortaleza, había puesto accidentalmente un agujero en mi manta. Así que me acomodé debajo de mi manta para poder mirar a la figura sin tener que descubrirme la cabeza. Vi a la figura brumosa acercarse a la cama de mis padres, donde sabía que mi papá estaba durmiendo. Luego se arrodilló junto a él. La figura se quedó allí durante mucho tiempo sin hacer ningún ruido, solo flotando junto a mi papá. Cuando finalmente se levantó, la figura flotó hacia mi habitación, pasando entre mi cama y la de mi hermana antes de desaparecer en la pared junto a la mía. Recuerdo llorar y querer levantarme, cuando Mary estaba a mi lado. Se metió en mi cama y me dijo que deberíamos descansar, que estaría allí para mí cuando la necesitara. Me desperté a la mañana siguiente diciéndole todo a mi papá y a mi mamá, incluso a mi abuela. Mi mamá, que es escéptica, lo descartó. Mi abuela y mi papá registraron la casa. Luego mi abuela me pidió que describiera a Mary. Le dije que mi amiga era una niña afroamericana de mi edad, con el cabello trenzado en 2 colas y su ropa era un poco extraña, como un antiguo saco de flores. Le dije que tenía una marca sobre su ojo derecho, como una cicatriz que me hice cuando me caí de mi bicicleta. Mi abuela me miró y juré que pensé que iba a llorar. Mi papá miró a mi abuela y le preguntó si estaba bien. Mi abuela no quiso decirme nada en ese momento, pero más tarde en la vida me explicaría que la descripción que le di era la misma que la de su amiga, que fue asesinada mientras jugaban en el bosque cuando mi abuela era solo una niña. La figura que vi nadie entendió qué era hasta que un día a finales de octubre del mismo año, mi hermana y yo salimos para la escuela diciéndole adiós a mi papá y a mi mamá. Mi mamá se dirigía al trabajo y mi papá estaba libre ese día, así que se acostó a tomar una siesta después de que nos subimos al autobús. Pero esa sería la última vez que hablara con mi papá. Ese día falleció mientras dormía, y cuando llegué a casa de la escuela, todos estaban en mi casa. No entendí al principio hasta que vi a Mary en mi habitación y le pregunté qué había pasado. Ella me dijo que mi papá estaba en un lugar mejor, y que ella estaría conmigo hasta que ya no la necesitara. Después de esta experiencia comencé a tener sueños vívidos. Soñaba con personas falleciendo antes de que murieran. 2 años después, en mayo de 2001, tuve un sueño sobre mi abuelo, el papá de mi papá, y falleció poco después. Cuando tenía alrededor de 11 años dejé de ver a Mary, pero hasta el día de hoy todavía tengo estos sueños. El más reciente fue sobre mi tío y la mamá de mi novio en 2022. Incluso soñé con perder a mi hijo antes de saber que estaba embarazada. No estoy segura si es solo una coincidencia o si tal vez tengo un don o una maldición. Pero a veces los sueños que tengo no son agradables ni bonitos. A veces desearía seguir soñando. De cualquier manera, supongo que me siento perseguida a veces porque las sombras y las figuras que veo en mis sueños han comenzado a aparecer mientras estoy despierta. ¿Alguien más ha tenido que lidiar con algo así? Honestamente, solo quiero alguna aclaración o respuestas. ¿Hay algo mal conmigo? Esto sucedió en el verano de 2013 cuando tenía 13 años. Mi mamá y yo estábamos en Florida visitando a mi abuela y mi tía.
Después de pasar la semana en la casa de mi abuela en Odessa, conducimos hacia el norte a Saint Augustine para pasar la próxima semana en un hotel cerca de la playa y visitar también a mi tía. En la segunda noche allí, estábamos conduciendo para recoger a mi tía, que estaba trabajando en el turno de noche en un Denny's. En el trayecto, había un tipo caminando por la carretera con la espalda hacia nosotros, con una mochila y todo. Pero era de noche y justo al lado de un tramo de bosque, así que mi mamá no lo ve al principio y casi lo golpea. Cuando se da cuenta, gira para evitar los cargos por homicidio vehicular. Yo miro por la ventana para ver quién es este tipo. Nada sobre el tipo caminando parecía fuera de lo común, pero lo que vi detrás de él todavía me impacta. Era esta criatura humanoide que estaba agachada. Parecía que podría haber estado comiendo algo. Ten en cuenta que estaba en un vehículo en movimiento, así que no pude verlo bien, pero casi parecía tener ropas viejas y rasgadas, y un poco de pelo en la cabeza como un humano. Pero sus ojos eran enormes. También brillaban, como cuando ves los ojos de un animal mirándote por la noche. Cuando levantó la cabeza, gruñó y casi pude ver sus dientes. Parecían afilados, como si pudieran atravesarte sin esfuerzo. Su piel era casi blanca con un tinte de verde y parecía delgada y larga, con las rodillas hasta la cabeza cuando se agachaba. Tenía que estar a no más de 3 metros de distancia del peatón que caminaba por el costado de la carretera. Me llevó un minuto registrar qué demonios acababa de ver, y si era incluso lo que pensaba que era, lo cual todavía, casi 90 años después, no podría decirte. Simplemente me quedé callado y en shock el resto de la noche. Mi mamá, mi tía y yo volvimos a la habitación del hotel. Ellas bebieron algo, mientras yo intentaba ver la televisión y no pensar en lo que vi esa noche. Todavía no sé qué vi. Mi conocimiento sobre los criptidos de Florida es muy limitado y no creo que fuera un skinwalker, ya que son más prominentes en el suroeste de Estados Unidos que en el sureste. Si alguien tiene alguna idea, por favor compártela en los comentarios abajo.